embarazo ectópico. Nos va a dar la doctora Verónica Cortés Ramírez, que es médico ginecólogo egresada del Hospital General de México y que labora aquí en el Hospital Gregorio Salas, está en el turno vespertino y vamos a dar inicio el día de hoy con nuestras pláticas. Vamos a ver el tema de embarazo ectópico el día de hoy. Yo soy la doctora Verónica Cortés y vamos a iniciar, por favor, lo que sigue. Bueno, ¿cuál sería la definición de embarazo ectópico? Embarazo ectópico o extrauterino, como muchos lo conocen también, proviene del término griego ektopos, que esto significa fuera del lugar. La definición como tal pues va a ser implantación del trofoblasto fuera del útero. ¿La que sigue? En realidad no hay una estadística como tan actual en México. La que encontré es la que viene en la guía del CENETEC de embarazo ectópico y bueno, son los datos que tenemos de México. En México la prevalencia la mencionan de 1 en 200 a 1 en 500 embarazos, con una incidencia de 1 a 2%. Los siguientes datos son datos a nivel internacional y la incidencia estimada es de 1 por cada 10.000 nacimientos y 1.4% de los embarazos ectópicos. La hemorragia por ectópico continúa siendo la principal causa de muerte materna relacionada con embarazo del primer trimestre. Estos son datos a nivel internacional y en realidad en México no tenemos una estadística reciente. Y bueno, esto va a representar el 4% de todas las muertes relacionadas con el embarazo. ¿La que sigue? Recordando la anatomía, sabemos que tenemos diferentes sitios donde se puede implantar el embarazo y las más comunes pues van a ser a nivel de la trompa, siendo extrauterino, ¿ok? Y entonces tenemos que hasta un 70% de los embarazos van a ser a nivel ampular, 12% a nivel del istmo, 11% a nivel infundibular y 2.4% a nivel del cuerno. Otros sitios como el ovario, el abdomen y el cervix también se pueden presentar, pero bueno, son muchísimo menos comunes. El principal siempre y del que debemos sospechar pues es a nivel de la región ampular. ¿La que sigue? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar para esto? Los principales pues son los que vamos a mencionar a continuación. La infección genital se menciona como el de mayor riesgo. Esto va a estar relacionado hasta el 30% de los casos se van a presentar cuando tienen relación con el tabaco. Otro es antecedente de un ectópico previo. Cuando tenemos un antecedente de un embarazo ectópico previo, se multiplica desde 2 hasta 10 veces el riesgo de que nuevamente se pueda presentar, que la paciente tenga DIU, antecedente de DIU también. Y bueno, el DIU de cobre va a presentar un mayor riesgo que el DIU de progesterona. Esto es una probabilidad de 16 hasta 4.7% en relación de DIU de cobre con un DIU de progesterona. Nos cause un embarazo heterotópico, es decir, un embarazo intrauterino y un embarazo extrauterino. Bueno, ¿cuál va a ser la etiología de esta situación? Tenemos teorías etiológicas y patogénicas. Las más aceptadas son las tres siguientes, ¿ok? La primera es la anormalidad de la captación del ovocito. En esta situación, sabemos que la tuba recibe el ovocito y que debería de irse movilizando. Sin embargo, la tuba no cumple con esta función y provoca que el embarazo ya sea que se implante a nivel de la tuba o incluso por fuera del útero. La segunda es el retraso en la migración. Igual, de esta manera no se efectúa el transporte embrionario. De 4 a 5 días permanece el huevo en la tuba y por alguna causa, ya sea hormonal o mecánica, no se moviliza. La progesterona favorece la migración y el estradiol lo frena. Y bueno, la causa mecánica va a ser por una alteración a nivel de las células del músculo liso que no se están movilizando y que provocan que ahí se implante el embarazo. Por último, tenemos algo llamado reflujo tubárico. En el reflujo tubárico, bueno, sabemos que el blastocisto llega a la cavidad y que debería de quedarse ahí. Pero hay algunas alteraciones hormonales que pueden hacer que haya, como lo menciono, un reflujo y que el blastocisto regrese a la trompa, incluso de 6 a 7 días después de que se presentó la ovulación. Esto pues es muy común, sobre todo en fecundación in vitro. Lo que se menciona en la bibliografía, que es como lo más importante, en la que presenta microbiología, dolor abdominal, y bueno, a la exploración física, inflamación axial, irritación peritoneal. Cuando revisemos con un espejo vaginal, pues vamos a encontrar gatos sangrado y al realizar un tacto vaginal va a tener dolor en la movilización cervical.
Los guías de referencia en la GTC de embarazo ectópico mencionan que esta triada de metrorragia, dolor, masa anexial se puede presentar hasta en un 45% de los pacientes. Sin embargo, el 30% de estos pacientes pueden no tener ni siquiera sangrado y bueno, el 10% de los pacientes sí va a presentar seguro una masa anexial. Estos son pues variables, pero es como lo más común o lo que podemos siempre pensar que una paciente tenga, pues primero es que tenga menorrea. Ya confirmado que está embarazada, pues buscar dirigirnos hacia el diagnóstico. Lo que sigue. Embarazo tubárico podemos tener dos presentaciones. Una es que esté implantado fuera del útero y que no esté roto, y la otra es que haya una ruptura tubárica. Cuando tenemos una ruptura tubárica, es muy probable que la paciente ya presente datos de choque hipovolémico, como lo sabemos, con una presión baja, un pulso acelerado, taquicardia, mareo, pueden presentar lipotimia, rebote también, y bueno, dolor a nivel de la escápula. El tacto vaginal, pues vamos a sentir un dolor intenso, bueno, la paciente va a sentir un dolor intenso, va a tener lo que le llaman el grito del Douglas, que es como un signo, y bueno, aquí habría que pensar, ¿no?, que si la paciente ya tiene una prueba de embarazo positiva, con datos de irritación peritoneal, con datos de choque, pues habrá que pensar siempre en un embarazo ectópico. ¿A la que sí? ¿Cómo nos podemos apoyar para el diagnóstico? Pues bueno, lo primero pues va a ser realizar una prueba de embarazo, ¿no? Lo ideal sería hacer una prueba de embarazo sérica. Si no la tenemos disponible, pues por lo menos de orina. Lo podemos realizar también, que no siempre se cumple, porque a veces no tenemos la disponibilidad del mismo o la urgencia no nos lo permite, pues un ultrasonido para que observemos si hay datos de embarazo ectópico. Y bueno, podemos realizar una coldosintesis para confirmarlo. En la coldosintesis lo que hacemos es colocar un espejo vaginal, se ve el fondo del saco abombado, se toma una muestra con una jeringa, con un catéter, y bueno, vamos a tener datos de sangrado. Y la otra que se puede realizar como diagnóstico, pero también como tratamiento, pues es una laparoscopía, que en realidad pues es como el gol estándar, ¿no? ¿Cómo sabemos que debería de haber un saco gestacional? Bueno, en una determinación sérica de gonadotropina debemos de tener niveles de 1200 a 2000. Con eso siempre se debe de observar un saco gestacional intrauterino. Si tenemos una cantidad mayor y no estamos observando un saco gestacional intrauterino, pues habrá que pensar que podríamos tener un ectópico, no precisamente roto, sino que ya está el embarazo en la trompa, pero pues todavía no presenta datos de ruptura. Otra prueba que menciona la literatura es la creatinasa. En realidad no es como muy común realizarla, y pues también la disponibilidad de la misma, ¿no? Esta se va a elevar porque es una enzima que se encuentra en las células musculares lisas de la trompa. Entonces la erosión de la capa muscular por el embarazo aumenta estas concentraciones. Y bueno, un signo que podemos encontrar en el ultrasonido es la desidualización, es decir, el endometrio sufre una transformación por el embarazo, y bueno, puede estar grueso de 10 a 15 milímetros, va a estar hiperecogénico y no vamos a observar un embarazo intrauterino, ¿ok? Y bueno, uno de los signos más comunes que encontramos también pues es el anillo de fuego. Al observar una tumoración anexial, se coloca el Doppler y pues vamos a ver que se observa una coloración distinta, lo que nos puede orientar al diagnóstico. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos de pensar? Bueno, primero, si tenemos un embarazo, pues hay que descartar otras causas de hemorragia del primer trimestre, como es el embarazo molar y cualquier tipo de aborto en cualquiera de sus presentaciones. Si ya descartamos que no hay un embarazo, pero la paciente tiene un cuadro clínico que nos puede confundir, bueno, hay que pensar en lo siguiente, que tengamos un tumor de anexo, ya sea a nivel del ovario o a nivel de la tuba, y que tenga una torsión, que habiendo un tumor de anexo se rompa este tumor, una torsión de un fibroma o un mioma, que sea pediculado, que haya datos de infección tubárica, es decir, una salpingitis o un hidrosalpinx, que tengamos alguna patología que no sea precisamente ginecológica, como de tipo urológico, como es pielonefritis, o incluso pues solo el simple dolor del pólipo nefrítico. Y bueno, a nivel digestivo, pues el más común, de abdomen agudo, que es apendicitis. En esta imagen podemos observar
En el número 2 hay un hemoperitoneo. Se observa el útero vacío y bueno, estamos viendo que en el fondo del saco se encuentra líquido libre. Entonces, muy probablemente ya esta paciente ya tenía una prueba de embarazo positiva. Se le realiza el ultrasonido, vemos líquido libre y con una prueba de embarazo sin observar datos de embarazo intrauterino, pues siempre hay que pensar en un embarazo ectópico. ¿La que sigue? Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Una vez que ya tenemos el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, porque normalmente estas pacientes pues van a llegar con datos de abdomen agudo, ¿qué debemos hacer? Hay dos tipos, está el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Voy a mencionar un poco acerca del tratamiento médico. Este se realiza con metotrexate y bueno, ¿cuáles son las condiciones que debemos de tener para que sí se pueda realizar este tratamiento? Pues la primera es que haya estabilidad hemodinámica, que el embarazo no esté roto, que no tengamos datos de sangrado activo y que la gonadotropina tengamos niveles menores a 2000. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que la paciente se encuentre en lactancia, que tenga alergia al medicamento, enfermedad ácido péptica, alguna alteración ya sea a nivel renal o hepático o hematológico y bueno, que pues obviamente que tenga una inestabilidad hemodinámica. ¿Y cuáles son las indicaciones relativas, contraindicaciones relativas? Bueno, que el saco sea mayor a 3.5 centímetros y que tenga frecuencia embrionaria. En realidad, pues, de manera personal, yo solo en una ocasión he visto que se realice un manejo médico, porque pues casi siempre son cirugías de urgencia. Entonces, pues también es un poquito arriesgado realizar estos tipos de tratamiento porque no sabemos si la paciente en algún momento va a presentar inestabilidad hemodinámica o ruptura del embarazo. La que sigue, el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se le va a dar tratamiento quirúrgico a una paciente? Pues cuando no es candidata a tratamiento médico, pero les decía, el tratamiento médico en realidad no es lo más común. Cuando falla el tratamiento médico, cuando tenemos un embarazo heterotópico, es decir, un embarazo intrauterino y un embarazo tubárico, y bueno, cuando hay datos de inestabilidad hemodinámica. Ok, gracias. Bueno, tenemos dos maneras de realizar el tratamiento quirúrgico. Una es retirar todo el embarazo ectópico y la otra es que si la tuba está íntegra, no hay datos de sangrado, no está tan afectada, solo se hace una incisión en la tuba, se extrae el embarazo y se puede cerrar. Algunos mencionan que se puede dejar incluso abierta sin ningún problema. ¿Cuándo estaría indicado hacer este tipo de tratamiento que es una salpingotomía o salpingostomía, como también se menciona en la literatura? Bueno, cuando son pacientes jóvenes que desean un embarazo posteriormente, que la trompa, como les decía, no tenga que no esté afectada, que no esté rota. Y la última, pues bueno, que la trompa contralateral esté ausente u obstruida. ¿La que sigue? Ok, ¿y cuándo estaría indicado quitar la tuba como tal, que es una salpingectomía? Bueno, tenemos que puede haber un daño severo de la tuba, que ya presentó recurrentes embarazos ectópicos, que persista el sangrado mientras hacemos una salpingostomía y lo estamos observando que continúe con sangrado, pues habrá que retirarla. Cuando el embarazo sea mayor a 5 centímetros, cuando exista un embarazo heterotópico y bueno, cuando la paciente ya tenga deseo de paridad satisfecha. Entonces ya con eso se puede realizar de ese lado donde está el embarazo, se quita la trompa y del otro lado pues se realiza una OTB como comúnmente lo hacemos. ¿La que sigue? En cuanto al futuro obstétrico de la paciente, bueno, se ha encontrado que al comparar datos de yo les comentaba hace un momento, lo ideal sería siempre hacer una laparoscópica, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer una cirugía laparoscópica, pues siempre habrá que intentarlo. Sin embargo, pues por la urgencia, el equipo, cualquier situación o la inestabilidad de la paciente no se pudiera realizar, pues bueno, se puede hacer una cirugía abierta. En realidad, no hay datos que nos digan que en cuanto a la fertilidad a futuro, cambia esta situación. Los datos que se han encontrado en cuanto a comparar una cirugía abierta contra una laparoscópica, no hay una diferencia significativa en realidad. Bueno, aquí mencionan también que parece ser que no existe una diferencia en la tasa de embarazo intrauterino posterior a cualquiera de los dos tratamientos que se realicen, ya sea quitar la trompa o solo sacar el embarazo ectópico. Y bueno, los pacientes que son RH negativo, pues como todo paciente RH negativo con un embarazo que no está sensibilizada, pues se debe de indicar la inmunoglobulina antibiótica. ¿La que sigue?
Bueno, aquí quisiera hacer un comentario de un caso que tuvimos en algún momento hace tiempo. Bueno, este es un reporte de un caso. Es una paciente de 43 años de edad que no tiene antecedentes personales patológicos. Es una gesta 5, parto 2, cesárea 1, aborto 1. Ella, previo a acudir con nosotros, inicia con dolor abdominal de predominio en fosa ilíaca izquierda, perdón. Le diagnostican colitis. Entonces le inician un tratamiento que ella no especifica y posteriormente pues continuó con la sintomatología, motivo por el cual acude a revisión. Al ingreso refiere que ya tenía un día con dolor abdominal muy intenso, igual a nivel de la fosa ilíaca izquierda, que se irradiaba a flanco izquierdo y a mesogastro. Además presentaba náusea, vómito y anorexia. Ella desconocía el embarazo, entonces tenía datos de sangrado transvaginal, se le realiza una prueba, sale positiva y se realiza un ultrasonido. Estas son las imágenes reales del ultrasonido. En este nos reportan que hay un útero de 12 por 8 por 6 con un endometrio de 18. En el fondo, el cervix sin alteraciones, los ovarios no son valorables. Y bueno, se encuentra a nivel del anexo derecho un saco gestacional con un producto único vivo y con frecuencia de 166. La edad gestacional que nos marcaban aquí era de 14 semanas. Incluso ya tenía líquido libre en el fondo del saco y en la fosa ilíaca. Le marcaban ahí 50 cc aproximadamente. De hecho, si vemos esta imagen, podríamos confundirnos y pensar que podría estar intrauterino porque pues ya era un bebé un poquito más grande. Tenía frecuencia cardíaca y la paciente pues además desconocía el embarazo. No tenía datos de choque hipovolémico, sin embargo solo tenía pues datos de irritación peritoneal. La que sigue. Bueno, una vez que ya se diagnosticó que era un embarazo ectópico pero abdominal, que en realidad es muy poco común, se decide realizar una laparotomía exploradora. Estas son las fotos de la cirugía. En cuanto se abrió el abdomen de la paciente, se llevó a cavidad, pues saltó el bebé, o sea, salió de la bolsita, se reventó el saco. Y bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos? Un saco gestacional extrauterino en cavidad abdominal, tenía la implantación placentaria a la altura del fondo uterino, obviamente por fuera del útero, tenía en el istmo, la tuba y el ligamento ancho izquierdo, también tenía datos de implantación de la placenta, y bueno, se encontró un hemoperitoneo de 150 cc. No hubo ya aquí opción más que realizar una histerectomía, dado que ya estaba roto, que estaba pegado y que bueno, estaba inestable. Ya una vez que se mandó todo esto a patología, nos reportan que era un embarazo ectópico paraovárico con un endometrio gestacional, datos de adenomiosis y bueno, la edad del feto fue de 13 semanas de gestación. Ahí lo pueden ver, ya era un bebé pues bastante grande. La que sigue. Bueno, en el caso anterior pues a la paciente le fue muy bien, se estabilizó, se fue como a los 2 días de alta y sin ninguna complicación. Bueno, ¿qué conclusiones podemos tener de toda esta plática? Que incluso hasta más del 90% de los embarazos ectópicos se van a localizar en la trompa de falopio. Y bueno, el resto se puede localizar, como lo mencionamos, en el abdomen, en el ovario, en el cervix o incluso en la histerectomía previa de la paciente. La sintomatología más común siempre va a ser dolor abdominal, sangrado transvaginal y bueno, la sospecha del embarazo. Los ectópicos abdominales avanzados pueden provocar abdomen agudo y choque hipovolémico, como el caso que les comenté. En realidad esta paciente pues no llegó con choque, pero sí ya tenía un abdomen agudo muy importante. Y bueno, los embarazos ectópicos abdominales se deben de interrumpir en el momento del diagnóstico. Tenemos pacientes que tienen un embarazo ectópico y que podríamos estabilizarlas y tal vez esperar, pero un ectópico abdominal es como el de los de mayor riesgo y hay que interrumpirlo al momento. Otro caso podría ser un ectópico cervical, también tienen hemorragias bastante intensas y también habría que realizar la cirugía en el momento. Y bueno, la salpingectomía laparoscópica es el abordaje quirúrgico estándar en el embarazo ectópico tubario. Sin embargo, pues ya les comenté cuáles son las condiciones en las que se debe de realizar. Y pues eso sería todo. Más que siempre hay que tomar en cuenta que es un diagnóstico muy común y que siempre ante la sospecha de un embarazo o que la paciente nos refiere a menorrea con datos de dolor abdominal y sangrado y a la exploración encontremos una masa abdominal, pues siempre hay que pensar primero que nada en ectópico. A veces tardamos un poquito en descartar otras
otras patologías, sin embargo, pues este es tiempo oro, ¿no? Para la paciente, ya que puede presentar datos de choque inminente, entonces, pues siempre hay que considerarlo y pues espero que no haya ninguna duda. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias y vamos a continuar con el siguiente tema. Gracias, hasta luego.